Mamá, ya te dije que no vinieras. No eres bienvenida aquí para el Día de las Madres. Elena sintió que el mundo se desplomaba bajo sus pies al escuchar esas palabras salir de la boca de Ricardo. Ahí estaba, parada en la puerta de la casa que había ayudado a pagar, sosteniendo las flores que había comprado con sus últimos pesos, mientras su propio hijo la miraba con desprecio. Pero Ricardo, soy tu madre. Solo quería estar contigo en este día especial. No quiero que estés aquí, gritó con una crueldad que helaba la sangre. Ya no eres parte de mi vida. Tengo mi propia familia ahora y tú sobras. Las palabras cayeron sobre Elena como piedras afiladas. Sus manos temblaron mientras sostenía el ramo de claveles que se sentía pesado como plomo entre sus dedos arrugados. Ricardo, ¿qué hice para merecer esto? Te di todo lo que tenía. Sacrifiqué mi vida entera por ti. Exactamente. Su voz se volvió más cruel. Siempre fuiste una carga, siempre necesitando atención, siempre recordándome de dónde vengo. Ya no quiero verte más. Elena retrocedió como si la hubieran abofeteado. Las flores cayeron de sus manos y se esparcieron por el suelo como lágrimas blancas sobre el mármol frío. Ricardo, por favor. Solo quería abrazarte y decirte que te amo. Tu amor me ahoga. Escupió las palabras como veneno. Vete de aquí y no regreses nunca más. No quiero volver a verte en mi casa. La puerta se cerró con un golpe que resonó en el alma de Elena como un disparo mortal. Se quedó ahí, temblando, mientras las lágrimas comenzaron a rodar por sus mejillas arrugadas. 72 años de vida dedicados a ese hombre, que ahora la desechaba como basura. Todas las noches sin dormir cuando tenía fiebre. Todos los trabajos extra para pagarle los estudios. La venta de su casa para ayudarlo con el enganche de esa mansión donde ahora no tenía cabida. Pero algo se encendió en el pecho de Elena esa tarde. Una determinación fría que le quemaba las entrañas como fuego sagrado. Caminó de regreso a su pequeño departamento, con pasos que resonaban como sentencia de muerte. Y esa misma noche, con lágrimas que sabían a justicia pendiente, levantó el teléfono y marcó el número que cambiaría todo para siempre. «Quiero vender mi casa», dijo con voz firme que cortó la oscuridad. «Mañana mismo. Dale, me gusta ahora mismo si sientes que esta historia ya está tocando tu alma. Suscríbete porque lo que viene después transformará tu corazón. Y cuéntanos en los comentarios desde qué ciudad nos acompañas en este viaje inolvidable. Porque lo que Ricardo no sabía era que Elena tenía más poder del que él jamás imaginaría. Y cuando su mundo se viniera abajo, buscaría desesperadamente a la única persona que lo había amado sin condiciones. El eco de aquella puerta cerrándose perseguía a Elena como un fantasma cruel, mientras caminaba por las calles que la habían visto envejecer. Cada paso era una puñalada más profunda en su corazón destrozado. Cada respiración un recordatorio de que había dedicado su vida entera a criar a un monstruo sin alma. Las palabras de Ricardo se repetían en su mente como una maldición eterna. Ya no eres parte de mi vida. Tengo mi propia familia ahora y tú sobras. Había vendido su anillo de matrimonio, el último recuerdo sagrado de su esposo muerto, para comprarse ese vestido que creía apropiado para ver a su hijo. Había caminado 3 horas bajo el sol despiadado, con zapatos rotos que cortaban sus pies como cuchillas, solo para escuchar que era una carga, que su amor lo ahogaba, su amor lo ahogaba. Elena se detuvo en medio de la calle y dejó escapar un grito que venía desde lo más profundo de su alma herida. Los transeúntes la miraron con lástima, pero ella ya no sentía vergüenza, solo una rabia fría que le corría por las venas como mercurio venenoso. Recordó cuando Ricardo era un bebé y lloraba toda la noche con fiebre. Ella lo mecía en sus brazos hasta que se le entumecían, cantándole canciones que inventaba sobre la marcha, mientras las lágrimas de agotamiento rodaban por sus mejillas. Nunca lo dejó llorar solo. Nunca.
Recordó cuando tuvo que trabajar dobles turnos en la fábrica para pagarle la universidad, llegando a casa con las manos sangrantes y los pies hinchados, pero siempre con dinero para sus libros, para su comida, para sus sueños. Recordó cuando vendió su casa, la casa donde había sido feliz con su esposo, para darle el enganche de esa mansión donde ahora no tenía derecho de entrar. Todo eso para escuchar que su amor lo ahogaba. Al llegar a su pequeño departamento, Elena se sentó en su silla favorita y miró alrededor. Las paredes descascaradas, los muebles viejos, el retrato de Ricardo en su graduación sonriendo desde un marco agrietado. Todo le gritaba la misma verdad. Había malgastado su vida amando a quien no lo merecía. Pero esa noche, algo cambió en Elena. Una frialdad calculadora se instaló en su pecho como hielo eterno. Si Ricardo quería que desapareciera de su vida, entonces desaparecería. Pero no como él esperaba. Levantó el teléfono con manos que ya no temblaban y marcó el número de la inmobiliaria. «Quiero vender mi departamento», dijo con voz serena como agua quieta antes de la tormenta. «Y quiero que sea rápido». La decisión golpeó a Elena como rayo purificador. Al amanecer del día siguiente, se levantó con una determinación que no había sentido en décadas. Se vistió con su mejor ropa, se peinó el cabello canoso con cuidado y salió hacia la inmobiliaria del centro con pasos firmes que resonaban como tambores de guerra. «Quiero vender mi departamento», le dijo al agente inmobiliario. «Hoy mismo». El hombre la miró sorprendido por la urgencia en su voz. Pero algo en los ojos de Elena le dijo que no hiciera preguntas innecesarias. En menos de 2 horas, su hogar de 40 años estaba evaluado, fotografiado y puesto en el mercado. Mientras firmaba los papeles, una voz suave la interrumpió. «Disculpe, señora. No pude evitar escuchar que está vendiendo su casa. ¿Tiene algún lugar donde quedarse?» Elena alzó la vista y vio a un hombre de cabello plateado y ojos bondadosos. Tenía la cara marcada por arrugas que hablaban de sonrisas frecuentes y manos callosas que conocían el trabajo honesto. «Me llamo Alberto», dijo con una sonrisa que no fingía compasión. «Trabajo aquí como contador, pero mi esposa murió hace 2 años y la casa se siente muy vacía. Si necesita un lugar temporal». Elena lo estudió con la desconfianza de quien había aprendido a esperar traición, incluso del amor incondicional. Pero había algo diferente en este hombre, algo que no pedía nada a cambio. «No soy una limosnera», murmuró con la dignidad intacta a pesar de todo. «Y yo no estoy ofreciendo limosna», respondió Alberto con naturalidad. «Estoy ofreciendo compañía. Mi casa es demasiado grande para un viejo solo, y cocino demasiado para una persona. Además, el jardín necesita manos que sepan de plantas». Por primera vez en días, Elena sintió que podía respirar sin que le doliera el pecho. Había algo en la simplicidad de esa oferta que la tranquilizó. No había lástima en sus ojos, no había condescendencia en su voz, solo la honestidad de un corazón solitario que reconocía otro corazón solitario. ¿Por qué haría eso por una extraña? Alberto se encogió de hombros con una sonrisa que iluminó toda su cara arrugada. «Porque mi Clara siempre decía que la bondad es como el pan. Si no se comparte, se pone rancio». Elena sintió que algo se deshelaba en su pecho. Por primera vez desde aquella tarde maldita, alguien la trataba como un ser humano digno de respeto y cuidado. «Está bien», susurró. «Acepto su oferta». Y por primera vez en mucho tiempo, Elena sonrió sin que le doliera el alma. La casa de Alberto era un refugio que Elena no sabía que necesitaba. Las paredes de ladrillo visto contaban historias de décadas de amor compartido. Los muebles de madera gastada hablaban de tardes de lectura y conversaciones que importaban. Y el jardín trasero florecía con la paciencia de quien siembra para el alma. «El cuarto de huéspedes está siempre preparado», dijo Alberto mientras le mostraba una habitación sencilla pero luminosa, con ventanas que daban al jardín y una cama cubierta con una colcha tejida a mano. Clara la hizo durante su último invierno.
Decía que una casa sin cuarto de huéspedes era una casa sin corazón. Elena tocó la colcha con dedos que temblaron de emoción. Hacía tanto tiempo que no sentía la suavidad de algo hecho con amor, que casi había olvidado cómo se sentía tener valor para alguien. Los primeros días fueron como despertar de una pesadilla. Elena se levantaba cada mañana esperando encontrarse con la frialdad de su viejo departamento, pero en su lugar encontraba la luz dorada que se filtraba por las cortinas blancas y el aroma del café recién hecho que Alberto preparaba desde las 6 de la mañana. «Buenos días, Elena», le decía él cada mañana como si fuera lo más natural del mundo tenerla ahí. Nunca preguntó por su historia. Nunca indagó sobre su pasado. Simplemente la trataba como lo que era, una mujer digna que merecía respeto y cuidado. Elena comenzó a ayudar con el huerto por las mañanas. Sus manos, que habían olvidado el placer de crear en lugar de sobrevivir, redescubrieron la magia de hacer crecer cosas hermosas. Los tomates crecían gordos y rojos bajo sus cuidados pacientes. Las flores respondían a su toque con colores más vivos. ¿Sabe qué es lo más hermoso de las plantas?, le preguntó Alberto una tarde mientras Elena regaba los geranios. Que no guardan rencor por la sequía pasada. Solo florecen cuando llega el agua nueva. Elena no respondió, pero sintió que algo dentro de su pecho, algo que había estado congelado por el dolor, comenzaba a deshelarse lentamente. Por las tardes, se sentaban en el porche a tomar té mientras veían pasar la vida del barrio. Alberto le contaba historias de su vida con Clara, de los viajes que habían hecho, de los sueños que habían cumplido juntos. Nunca hablaba con tristeza, sino con gratitud por haber tenido esos momentos. El amor verdadero no se termina cuando la persona se va, le dijo una tarde. Solo cambia de forma. Clara sigue aquí, en cada flor que plantamos, en cada comida que comparto, en cada sonrisa que regalo. Elena sintió lágrimas que no eran de dolor, sino de algo que había olvidado que existía. Esperanza. Era extraño sentirse valorada por alguien que no le debía nada, que no tenía obligación de amarla, pero que elegía cuidarla simplemente porque era lo correcto. Por primera vez desde aquella tarde maldita en casa de Ricardo, Elena se durmió sin llorar. Habían pasado 2 semanas en el santuario inesperado de la casa de Alberto, cuando llegó la llamada que cambiaría todo para siempre. Elena estaba en el jardín, sintiendo cómo la paz se instalaba en su alma como miel tibia, cuando el teléfono de la casa comenzó a sonar con una insistencia que helaba la sangre. «Es para usted», dijo Alberto con el rostro pálido, extendiendo el auricular como quien entrega una sentencia de muerte. Del otro lado de la línea, la voz de Ricardo sonaba desesperada, quebrada, irreconocible. «Mamá, por favor contéstame. He estado llamando a tu casa durante días y nadie responde. Necesito saber dónde estás». Elena cerró los ojos y sintió cómo el pasado la jalaba de vuelta hacia el infierno que había dejado atrás. Pero ahora había algo diferente en ella, una fortaleza que no sabía que poseía. «¿Ahora sí quieres saber dónde estoy, Ricardo?» Su voz sonó serena como agua quieta antes de la tormenta. «Mamá, por favor, algo terrible ha pasado». La voz se quebró en un sollozo que Elena reconoció como el mismo llanto de cuando era niño. «Perdí todo. La empresa quebró, el banco se llevó la casa, Patricia me dejó y se llevó a los niños». Las palabras caían como piedras en un pozo profundo. Elena sintió una satisfacción fría corriendo por sus venas como veneno dulce. «No tengo a nadie más, mamá. Solo te tengo a ti. Por favor, necesito que vengas a ayudarme». Elena miró por la ventana hacia el jardín donde había encontrado paz, hacia la casa donde alguien la valoraba sin pedirle nada a cambio. Alberto la observaba desde la cocina con comprensión en sus ojos cansados. «¿Y ahora sí soy tu madre, Ricardo?», preguntó con una calma que la sorprendió a ella misma. «¿Ahora sí formo parte de tu familia?». «Siempre fuiste mi madre. Por favor, perdóname. Estaba confundido, estaba estresado. Pero te necesito ahora más que nunca».
Elena sintió que el poder había cambiado de manos como naipes redistribuidos por el destino. Por primera vez en su vida, ella tenía las cartas ganadoras. «Dime, Ricardo». Su voz se volvió dura como acero templado. «¿Recuerdas lo que me dijiste el Día de las Madres? ¿Recuerdas cómo me cerraste la puerta en la cara?» El silencio del otro lado de la línea fue ensordecedor. «¿Recuerdas que me dijiste que mi amor te ahogaba? ¿Que ya no era parte de tu vida?» «Mamá, por favor, estaba equivocado. Te necesito». Elena sonrió con una sonrisa que no llegó a sus ojos. «Ahora entiendes lo que se siente necesitar a alguien que ya no quiere saber nada de ti». Y sin más palabras, colgó el teléfono. El teléfono volvió a sonar inmediatamente, pero Elena no se movió para contestar. Se quedó de pie en el centro de la sala, sintiendo cómo un poder que nunca había conocido corría por sus venas como electricidad pura. Alberto se acercó con 2 tazas de té humeante y una sonrisa comprensiva. ¿Era él?, preguntó sin necesidad de explicar quién era él. Elena asintió, todavía procesando la sensación de haber tenido el control de la situación por primera vez en décadas. «Perdió todo», murmuró, sorprendida de no sentir la compasión automática que había definido su vida. La empresa, la casa, la familia. Ahora me necesita. ¿Y qué vas a hacer? Elena miró hacia el jardín donde había plantado nuevas flores, hacia la cocina donde había aprendido a cocinar para alguien que apreciaba su comida, hacia el hogar que se había convertido en su refugio. «Nada», respondió con una claridad que la asombró. «No voy a hacer nada». El teléfono siguió sonando durante los días siguientes. 15 llamadas perdidas el primer día, 20 el segundo, 30 el tercero. Elena las contaba como trofeos de una guerra que finalmente había aprendido a pelear. Los mensajes se volvían cada vez más desesperados. «Mamá, por favor, contéstame. Estoy viviendo en un hotel barato y se me está acabando el dinero. Mamá, los niños me preguntan por ti. Patricia dice que no volverán conmigo hasta que yo cambie. Mamá, no tengo a nadie más. Todos mis amigos me dieron la espalda cuando perdí el dinero. Mamá, por favor, perdóname. Sé que fui terrible contigo». Elena escuchaba cada mensaje con la misma expresión serena, como quien observa lluvia desde una ventana protegida. Alberto nunca la presionó para que respondiera. Simplemente estaba ahí, ofreciendo su presencia constante como ancla en medio de la tormenta emocional. «¿Sabes qué aprendí cuando Clara se enfermó?», le dijo una tarde mientras trabajaban juntos en el huerto. «Que el amor verdadero no suplica, no exige, simplemente existe, como el sol que sale cada día sin pedir permiso». Elena sintió que esas palabras se clavaban en su corazón como semillas de sabiduría. «Ricardo nunca me amó», murmuró. «Solo me necesitaba cuando le convenía. Y ahora tú tienes el poder de elegir si quieres ser necesaria o si quieres ser amada». Esa noche, Elena se miró al espejo y vio a una mujer diferente. Sus ojos ya no tenían la desesperación de quien ruega por migajas de cariño. Tenían la serenidad de quien ha encontrado su propio valor. Por primera vez en su vida, Elena se amaba a sí misma lo suficiente como para no aceptar menos de lo que merecía. La mañana del 10º día llegó con una sorpresa que cortó el aire como cuchillo afilado. Elena estaba regando las flores cuando vio una figura familiar caminando por el sendero del jardín. Ricardo, pero no el Ricardo arrogante y cruel que la había echado de su casa. Este era un hombre destruido, con la ropa arrugada, el cabello desgreñado y los ojos hinchados de tanto llorar. «Mamá», susurró con voz quebrada, «por favor, necesito hablar contigo». Elena siguió regando las flores como si no lo hubiera visto. Cada gota de agua que caía sobre los pétalos era una lágrima que ya no derramaría por él. «Mamá, sé que me escuchas. Por favor, mírame». Alberto apareció en la puerta de la casa con una taza de café en las manos, evaluando la situación con la sabiduría de quien ha vivido lo suficiente para reconocer el drama humano. «¿Todo bien, Elena?».
Preguntó con voz calmada pero firme. Ricardo lo miró con sorpresa y después con algo que parecía celos. ¿Quién es este hombre? ¿Qué hace mi madre en su casa? Elena finalmente se dio vuelta, y Ricardo retrocedió al ver la frialdad en sus ojos. Ya no había súplica en esa mirada, ya no había la desesperación de una madre rogando por migajas de amor. Había algo mucho más poderoso: dignidad. Este hombre, dijo Elena con voz serena, es alguien que me trata como merezco ser tratada, algo que tú nunca aprendiste a hacer. Mamá, por favor, perdóname. Sé que fui horrible contigo, pero estaba confundido, tenía mucha presión. ¿Presión? Elena dejó escapar una risa amarga. ¿Sabes qué es presión, Ricardo? Presión es trabajar 18 horas al día para que tu hijo pueda ir a la universidad. Presión es vender tu casa para que tu hijo pueda comprar la suya. Presión es amar a alguien que te trata como basura. Ricardo se acercó un paso, pero Elena alzó la mano para detenerlo. Number, no te acerques más. Ya no tienes derecho. Pero soy tu hijo. Soy tu sangre. Mi sangre. Elena sintió que esas palabras le quemaban la garganta. No me reconoció el Día de las Madres. Mi sangre me dijo que mi amor la ahogaba. Mi sangre me cerró la puerta en la cara cuando más la necesitaba. Ricardo se desplomó sobre el pasto como un muñeco roto. Mamá, lo perdí todo. Patricia se llevó a los niños, los bancos se llevaron mi casa, mis amigos me dieron la espalda. No tengo nada, solo te tengo a ti. Elena lo miró desde arriba con la fría satisfacción de quien finalmente ve justicia siendo servida. Ahora sabes lo que se siente estar solo. Ahora sabes lo que se siente necesitar a alguien que ya no quiere saber nada de ti. Pero tú eres mi madre. Las madres siempre perdonan. Las madres perdonan a los hijos que las aman, respondió Elena, no a los hijos que las humillan. Alberto se acercó con pasos medidos. Creo que es hora de que te vayas, muchacho. Elena ya tomó su decisión. Ricardo miró a Alberto con odio puro. Usted no tiene derecho a meterse en esto. Es entre mi madre y yo. Tu madre. Alberto sonrió con una sonrisa que helaba la sangre. Ya no vive en el pasado. Ahora vive aquí, donde es valorada y respetada. Elena sintió una oleada de gratitud hacia ese hombre que la defendía sin pedirle nada a cambio. Era la primera vez en su vida que alguien la protegía en lugar de esperar que ella protegiera a otros. Vete, Ricardo, dijo con voz firme. Vete y no regreses hasta que aprendas la diferencia entre necesitar a alguien y amar a alguien. Ricardo se levantó del suelo con la cara desfigurada por la desesperación. Esta no eres tú, mamá. Ese viejo te está lavando el cerebro. ¿No? Elena sonrió por primera vez desde que él había llegado. Por primera vez en mi vida, esta soy yo. Ricardo no se rindió. Durante las siguientes semanas regresó una y otra vez, como fantasma obsesivo que no acepta que su tiempo ha terminado. Algunas veces llegaba llorando, otras veces gritando, otras veces con flores robadas y promesas vacías. Pero Elena había encontrado algo más poderoso que el amor ciego de una madre. Se había encontrado a sí misma. La mañana que cambiaría todo para siempre llegó con la ferocidad de una tormenta. Ricardo apareció en el jardín acompañado de Patricia y los niños, usando a sus propios hijos como armas emocionales. «Mira, mamá», gritó con desesperación teatral. «Traje a tus nietos. Ellos te necesitan. Yo te necesito». Los niños corrieron hacia Elena con los brazos abiertos, y por un momento, ella sintió que su corazón se derretía. Pero entonces, vio los ojos calculadores de Patricia, la manipulación desesperada de Ricardo, y entendió que hasta sus propios nietos estaban siendo usados como monedas de cambio. «Abuela, papá dice que si no vienes con nosotros, nunca más podremos verte», dijo la niña más pequeña con lágrimas en los ojos. Elena sintió que algo se rompía en su pecho, pero no era su corazón. Era la última cadena que la ataba a esa familia tóxica. Se arrodilló frente a sus nietos y los abrazó con toda la ternura que tenía.
pero después se levantó con la dignidad de una reina. Escúchame bien, Ricardo. Su voz cortó el aire como espada de fuego. Si usas a tus hijos para manipularme, entonces no eres el hombre que creí haber criado. Y si Patricia permite esto, entonces no es la mujer que merece ser parte de mi familia. Patricia retrocedió ante la fuerza de esas palabras. Elena, por favor, entiende. Ricardo está desesperado. Solo queremos que la familia esté junta otra vez. ¿Familia? Elena se rió con una risa que sonaba como campanas rotas. ¿Llamamos familia a esto? A usar niños como rehenes emocionales, a aparecer solo cuando necesitan algo. Alberto salió de la casa con una presencia que llenó todo el jardín. No dijo una palabra, pero su sola presencia irradiaba la autoridad silenciosa de un hombre que ha vivido lo suficiente para reconocer la manipulación cuando la ve. Ricardo. Elena se irguió con una dignidad que la hacía parecer gigante. Durante 72 años viví para ti. Sacrifiqué mis sueños, mi felicidad, mi futuro por ti. Y cuando más te necesité, me trataste como basura. Mamá, por favor. No. La voz de Elena resonó como trueno. Ahora me escuchas tú. Encontré un hogar donde soy valorada, donde mi presencia es un regalo, no una carga. Encontré a alguien que me cuida sin esperar nada a cambio. Miró a Alberto con ojos que brillaban de gratitud genuina. Este hombre me ha dado en 2 meses más respeto del que tú me diste en 40 años. Ricardo siguió la mirada de Elena y entendió que había perdido para siempre. No solo había perdido a su madre, había perdido su oportunidad de ser el hijo que ella merecía. ¿Entonces me abandonas, después de todo lo que hice por ti? Elena se acercó a él hasta que sus rostros quedaron a centímetros de distancia. Yo no te abandono, Ricardo. Tú me abandonaste a mí el día que decidiste que mi amor te ahogaba. Yo solo estoy eligiendo vivir donde soy amada en lugar de donde soy tolerada. Patricia tomó la mano de Ricardo con lágrimas en los ojos. Vámonos, Ricardo. Ya perdimos. Pero Ricardo tenía una última carta que jugar, la más cruel de todas. ¿Sabes qué, mamá? Su voz se volvió venenosa. Tienes razón. Nunca te amé como merecías. Siempre fuiste una carga para mí. Solo vine porque pensé que tenías dinero guardado. Las palabras cayeron como bombas sobre el jardín florido. Elena sintió que el último vestigio de dolor se desvanecía de su corazón, reemplazado por una paz que no había conocido jamás. Gracias, murmuró con una sonrisa serena. Gracias por confirmar que tomé la decisión correcta. Ricardo se dio vuelta para irse, pero Elena lo detuvo con una última palabra. Ricardo. Él se volvió con esperanza desesperada en los ojos. Si algún día aprendes lo que significa amar a alguien más que a ti mismo, si algún día entiendes el valor de lo que perdiste, tal vez entonces podamos hablar. Pero será cuando yo decida, no cuando tú necesites. Y con esas palabras, Elena cerró para siempre el capítulo más doloroso de su vida. Los meses que siguieron fueron los más hermosos en la vida de Elena. Sin el veneno tóxico de una relación que la drenaba, floreció como rosa que finalmente recibe la luz que merece. Alberto y ella desarrollaron una rutina que sanaba el alma. Desayunaban juntos viendo el amanecer dorado. Trabajaban en el jardín donde las plantas crecían exuberantes bajo el cuidado de 4 manos amorosas. Y por las tardes, se sentaban en el porche a compartir historias que importaban y silencios que consolaban. ¿Sabes qué es lo más hermoso de todo esto? Le preguntó Alberto una tarde mientras regaban juntos las rosas que habían plantado. Que por primera vez en tu vida, estás viviendo para ti. Elena sonrió con una paz que irradiaba desde su alma, hasta sus ojos que ya no lloraban. Nunca pensé que se pudiera ser feliz sin sacrificarse por otros hasta la muerte. El sacrificio verdadero es hermoso, respondió Alberto con sabiduría de anciano. Pero lo que tú vivías no era sacrificio, era autodestrucción disfrazada de amor maternal. Mientras tanto,
Las noticias que llegaban del mundo de Ricardo pintaban un cuadro de justicia poética que cortaba el aire como espada divina. Había perdido su trabajo cuando la empresa quebró por sus decisiones arrogantes. La mansión de lujos había sido embargada por el banco como castillo de naipes que se desploma. Y ahora vivía en un apartamento miserable que su orgullo despreciaba como veneno. Patricia había iniciado los trámites de divorcio y se había llevado a los nietos a vivir con su madre, quien siempre había desaprobado la crueldad con que Ricardo trataba a Elena. «Tu nuera llamó ayer», le dijo Alberto una mañana mientras preparaba el café. «Quiere traer a los nietos a visitarte. Dice que han estado preguntando por su abuela día y noche». Elena sintió una punzada de emoción pura, pero también una sabiduría nueva que la protegía de caer en los mismos patrones destructivos. ¿Y Ricardo? Ella dice que él no sabe nada, que está cansada de sus manipulaciones y quiere que los nietos conozcan a la verdadera Elena, no a la versión distorsionada que él les había pintado. Cuando Patricia llegó con los nietos esa tarde dorada, Elena vio en sus ojos algo que nunca había visto antes: respeto genuino que brillaba como diamante. «Elena, quiero pedirte perdón de rodillas», dijo Patricia con lágrimas que limpiaban años de culpa. «Permití que Ricardo te tratara como basura porque pensé que así mantendría la paz. Pero me di cuenta de que estaba siendo cómplice de algo monstruoso». Los nietos corrieron hacia Elena como pájaros libres, pero esta vez no había manipulación envenenando sus abrazos, solo amor puro de corazones pequeños que habían extrañado a su abuela como flores extrañan el sol. «Abuela, ¿por qué papá dice cosas feas de ti?», preguntó la nieta más pequeña con inocencia que partía el alma. Elena se arrodilló frente a ella y la miró con ojos que brillaban de sabiduría conquistada. «A veces, mi amor, cuando las personas están muy tristes y perdidas, dicen cosas que no son verdad. Tu papá está pasando por momentos muy oscuros, pero tú lo sigues queriendo». Elena sintió que esa pregunta la atravesaba como rayo de luz. Miró hacia Alberto, quien le sonrió con comprensión infinita. «Sí, mi cielo. Lo quiero lo suficiente como para no permitir que me lastime más. Eso también es amor. El amor que se respeta a sí mismo». Patricia se quedó toda la tarde, y por primera vez desde su matrimonio, Elena conoció a la mujer real detrás de la nuera sumisa. Era inteligente como cuchillo afilado, divertida como niña libre, y tenía una fortaleza que había estado sepultada bajo años de manipulación tóxica. «Me voy a divorciar de él», confesó mientras los nietos jugaban en el jardín como mariposas. «No puedo seguir permitiendo que crezcan viendo esa toxicidad como si fuera normal». Elena asintió con aprobación que venía del alma. «Es la decisión correcta, hija. Los nietos necesitan ver lo que es el amor verdadero, no la dependencia enferma disfrazada de cariño». Cuando Patricia se fue esa noche estrellada, prometió volver cada semana con los nietos. Elena los abrazó sabiendo que esta vez conocerían a su abuela real, una mujer de acero y terciopelo que había aprendido a amarse a sí misma tanto como amaban a otros. 3 años después, Elena estaba sentada en el mismo porche donde había encontrado la paz. Pero ahora el mundo había cambiado para siempre. Patricia y los nietos habían venido para celebrar el Día de las Madres, pero esta vez era diferente. Esta vez, Elena era celebrada por quienes realmente la valoraban, por quienes habían elegido amarla sin condiciones. Alberto salió de la casa con un pastel que había horneado especialmente para ella, con velas que representaban no su edad, sino los años de felicidad pura que había conquistado con su propia valentía. «Por la mujer más valiente que he conocido», dijo él, alzando su taza de té como copa de victoria, «que tuvo el coraje de un león para elegir su propia felicidad por encima del sufrimiento familiar». Los nietos de Elena, ahora más grandes, y sabios como pequeños filósofos, la abrazaron con el amor genuino de quienes habían aprendido lo que significaba el respeto verdadero hacia los mayores. «Abuela, ¿sabes qué?
dijo el nieto mayor con ojos que brillaban de admiración. Mamá nos contó toda tu historia. Eres la mujer más valiente del mundo entero. Elena sonrió con lágrimas de alegría pura rodando por sus mejillas como diamantes líquidos. ¿Sabes qué aprendí, mi amor? Que nunca es demasiado tarde para elegir ser feliz. Nunca es demasiado tarde para decir no más a quienes nos destrozan el alma día tras día. Patricia se acercó con una carta en las manos que temblaban ligeramente. Elena, llegó esto para ti. Es de Ricardo. Con manos serenas como agua quieta, Elena abrió la carta y leyó palabras que jamás pensó que saldrían de la pluma de su hijo. Mamá, han pasado 3 años desde que perdí todo, incluyéndote a ti. He estado en terapia, desmenuzando mi alma, tratando de entender por qué fui tan monstruoso contigo. No escribo para pedirte que regreses como un mendigo. Escribo para decirte que finalmente entiendo la verdad que me negué a ver. Entiendo que nunca te amé como merecías ser amada. Entiendo que usé tu amor incondicional como algo garantizado, como agua que nunca se agota. Entiendo que eres una mujer extraordinaria que merece ser tratada como la reina que siempre fuiste. No espero tu perdón, porque no lo merezco. Pero quiero que sepas que por primera vez en mi vida miserable, estoy orgulloso de ser tu hijo. Orgulloso no de lo que logré con mi arrogancia, sino de la mujer increíble que me dio la vida y me amó cuando yo no sabía amar. Espero algún día ser digno de respirar el mismo aire que tú. Elena dobló la carta con manos que no temblaron ni un segundo. No sintió la urgencia desesperada de correr hacia él, que había definido su existencia durante décadas enteras. Sintió algo mucho más poderoso, compasión sin necesidad de autodestrucción. ¿Vas a responderle?, preguntó Alberto con la sabiduría de quien conoce el corazón humano. Elena miró hacia el jardín que habían cultivado juntos con manos amorosas, hacia los nietos que jugaban libres de toxicidad como mariposas, hacia la vida hermosa que había construido eligiéndose a sí misma por primera vez en 75 años. Tal vez, respondió con una sonrisa que iluminó todo el porche. Cuando esté lista, cuando él demuestre con acciones de hierro, no solo con palabras bonitas, que realmente cambió desde las raíces, pero esta vez será en mis términos, no en los suyos. Alberto la abrazó con el amor silencioso de quien entiende que la verdadera fortaleza a veces significa saber esperar sin prisa. Así se hace, mi valiente Elena. Así se conquista la dignidad. Esa noche, mientras las estrellas brillaban sobre el jardín que había florecido bajo el cuidado de manos que se amaban, Elena entendió que su historia no era solo suya. Era la historia de todas las madres que se pierden amando, de todas las mujeres que se olvidan de sí mismas cuidando a otros, de todas las personas que han dado tanto que se han convertido en fantasmas de lo que una vez fueron. Su legado no estaba en haber sido la madre perfecta que se sacrifica hasta la muerte. Estaba en haber tenido el valor de un guerrero para elegir ser feliz, en haber demostrado que nunca es demasiado tarde para florecer como rosa en primavera, en haber enseñado a sus nietos que el amor verdadero no suplica como mendigo, no manipula como serpiente, no se sacrifica hasta la autodestrucción como mártir. El amor verdadero se respeta a sí mismo lo suficiente como para exigir respeto a cambio. El amor verdadero florece donde es valorado, no donde es pisoteado. Si llegaste hasta aquí, gracias por hacer este viaje épico con recuerdos vividos. Cuéntanos en los comentarios qué recuerdo te trajo esta historia de Elena que transformó su dolor en poder. Dale me gusta si esta historia tocó tu alma hasta lo más profundo. Suscríbete para más historias que transforman destinos como rayos de luz. Activa la campanita para no perderte ninguna de nuestras historias épicas que cambian vidas. Y comparte con alguien que necesite revivir sus recuerdos vividos y encontrar su propia fuerza. Porque todos merecemos elegir ser felices, sin importar cuánto hayamos amado en el pasado. Todos merecemos florecer como rosas después de la tormenta. Todos merecemos escribir nuestro propio final feliz.